Hay momentos en la vida que no anuncias, que no publicas en ningún lado, que cargas en silencio durante años porque aprendiste, a la fuerza, que el mundo no siempre merece saber lo que costaste. Yo aprendí eso muy joven. Lo aprendí en lugares que no aparecen en mapas de turismo, en noches que no terminaban nunca, en decisiones que se tomaban en fracciones de segundo y que después vivían contigo para siempre. Me llamo Daniela Herrera. Tengo 38 años. Soy analista de inteligencia federal y durante 17 años hice un trabajo que casi nadie conoce, que casi nadie entiende y que durante mucho tiempo ni mi propia familia supo valorar. Esta es la historia del día en que todo eso cambió. Del día en que un hombre que había visto la guerra de frente buscó mi nombre en una base de datos y quedó en silencio. Fue en una cena familiar de noviembre. Una de esas reuniones que mi madre organiza con meses de anticipación, con mantel bordado y vajilla de las ocasiones especiales, como si la formalidad pudiera sostener lo que la distancia emocional había ido deshaciendo. Mi hermana Valeria llegó con su novio nuevo, Marcos, un hombre de complexión sólida, cuello grueso, mirada tranquila de las que no necesitan demostrar nada. Antes de que me lo presentaran ya supe, por algo en la forma en que se movía, que era militar. Luego me enteré. Fuerzas Especiales. 15 años de servicio activo. 3 despliegues en zonas de conflicto. El tipo de hombre que cuando entra a un cuarto, primero mira las salidas. La cena transcurrió bien durante los primeros minutos. Mi madre sirvió la sopa. Mi padre habló del trabajo. Y entonces Valeria, con esa ligereza suya que siempre ha usado como arma, me preguntó delante de todos cómo iba mi trabajo de escritorio. Lo dijo con una sonrisa, con el tono de alguien que está haciendo una broma que en realidad no es una broma. Daniela es analista, le explicó a Marcos, de esas que se quedan en la oficina mientras otros van al frente. Hubo una pausa breve. Marcos me miró. Yo no dije nada. Nunca digo nada. Pero Marcos sí. Me preguntó en qué agencia trabajaba. Le dije el nombre con calma. Vi algo moverse en sus ojos. Un reconocimiento sutil, como cuando alguien menciona un lugar que conoces, pero que no esperabas escuchar en esa conversación. Pidió disculpas un momento. Sacó el teléfono y escribió algo. El silencio que siguió fue diferente al silencio anterior. Más pesado. Más cargado. Cuando levantó los ojos del teléfono y me miró, su expresión había cambiado de una manera que Valeria no supo leer, pero yo sí. Se levantó de la silla y me extendió la mano. No como saludo, como reconocimiento. Para entender lo que ese gesto significó para mí, necesito contarte desde mucho antes, desde el principio de una historia que jamás le conté completa a nadie. Crecí en una familia donde el valor visible era el único que contaba. Mi padre había sido policía. Mi tío había sido bombero. Los hombres de mi familia tenían uniformes con insignias que podían mostrar, historias que podían contar en las cenas, cicatrices que explicaban con orgullo. El valor para ellos tenía una forma concreta y reconocible. Valeria, 3 años menor que yo, heredó esa necesidad de lo visible. Estudió comunicación, luego relaciones públicas, luego se convirtió en la persona de la familia que siempre tenía algo que mostrar, que publicar, que celebrar en voz alta. Siempre fue brillante en eso, y siempre, sin proponérselo, o quizás sí, me hizo sentir que lo que yo hacía no brillaba suficiente. Yo era diferente desde niña, callada, observadora, con una capacidad para notar detalles que mi madre llamaba manía y mi maestra llamaba talento. Leía demasiado, hablaba poco, memorizaba patrones. A los 16 años participé en un programa de jóvenes talentos en análisis matemático y lingüístico que derivó, años después, en una entrevista con reclutadores de una agencia de inteligencia gubernamental. Tenía 21 años cuando firmé mi primer contrato. 21 años cuando entendí que mi vida entera sería clasificada. Y eso, que para mí era una forma profunda de servicio, para mi familia era simplemente inexplicable. No podía contarles en qué trabajaba con precisión. No podía describir los casos. No podía mencionar los lugares. Las primeras veces que intenté explicar algo general, mis padres asentían con esa paciencia amable con la que se escucha a alguien que habla de algo que no interesa. Valeria directamente cambiaba el tema. Con los años, la narrativa familiar sobre mí se fue construyendo sola, sin mi participación.
Daniela trabaja en una oficina del gobierno. Daniela nunca cuenta nada interesante. Daniela eligió el camino seguro. El camino seguro, si supieran. Durante mis primeros 5 años en la agencia trabajé en análisis de redes criminales transnacionales, cruce de datos, identificación de patrones de comunicación, construcción de perfiles de amenaza. Suena frío cuando lo digo así, pero lo que eso significaba en la práctica era que yo pasaba semanas, a veces meses, desenredando hilos invisibles que conectaban a personas que nunca se habían visto en persona, pero que juntas construían estructuras capaces de matar a mucha gente. Mi trabajo no tenía cara. No tenía cuerpo. No tenía sangre en las manos en el sentido literal. Pero sin mi trabajo, las operaciones no existían. Sin mi mapa, nadie sabía hacia dónde ir. A los 26 años, un caso que yo había estado construyendo durante 19 meses permitió el desmantelamiento de una red de tráfico que operaba en 4 países. No puedo decir más que eso. Pero puedo decir que esa noche, cuando recibí la confirmación de que la operación había sido exitosa, me encerré en el baño de mi apartamento y lloré durante media hora. No de tristeza, de algo que no tiene nombre exacto. De la acumulación de todo lo que había cargado sola durante tanto tiempo. Nadie en mi familia lo supo. Esa noche Valeria me mandó un mensaje preguntando si podía prestarle dinero para un viaje. Le respondí que sí, y seguí adelante. Los años siguientes fueron más profundos y más oscuros. Fui asignada a una unidad de análisis de contraterrorismo. El nivel de clasificación subió. Mi vida personal se redujo a casi nada, porque no podía tener conversaciones reales con nadie fuera del trabajo. Las relaciones se volvían complicadas porque siempre había una parte de mí que no podía entrar en ningún cuarto. Los hombres que conocí en esa época eventualmente se cansaban de una mujer que guardaba tanto. Una relación de 3 años terminó con él diciéndome que sentía que vivía con una extraña. No lo culpé. Era verdad, en cierto modo. Hubo un periodo de 2 años en que fui asignada a trabajo de campo encubierto como apoyo analítico en tiempo real para operaciones activas. No puedo describir eso con detalle. Solo puedo decir que hubo noches en que la línea entre el análisis y el peligro era tan delgada que podías sentir el aire moverse cuando algo se acercaba demasiado. Hubo una noche en particular, en una ciudad que no voy a nombrar, en que tomé una decisión en 40 segundos que cambió el resultado de una operación y probablemente salvó vidas. Nadie me lo agradeció en voz alta. Nadie podía. Pero yo lo supe. Y eso tuvo que ser suficiente. A los 32 años recibí una insignia de reconocimiento interno que muy pocas personas en la agencia reciben antes de los 40. Es una distinción que no se puede mostrar en público, que no aparece en ningún currículum, que no genera ningún aplauso en ninguna cena familiar. Es solo un número en una base de datos de acceso restringido que dice que hiciste algo que importó. Ese era el número que Marcos había buscado en su teléfono esa noche de noviembre. Cuando se levantó y me extendió la mano, la mesa entera quedó en silencio. Valeria lo miró confundida. Mi madre frunció el ceño levemente. Mi padre dejó el tenedor sobre el plato. Y Marcos, con esa voz tranquila que tienen los hombres que no usan las palabras para llenar el espacio, sino para decir algo verdadero, dijo: «No sabía que estaba cenando con alguien de tu nivel. Es un honor». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Valeria abrió la boca. La cerró. Me miró como si estuviera viendo a una persona que no reconocía del todo, aunque lleváramos toda la vida compartiendo el mismo apellido. Mi padre me miró de una manera que no le había visto antes. No era orgullo exactamente. Era algo más parecido a la vergüenza silenciosa de entender que estuvo mirando en la dirección equivocada durante años. Yo no dije nada durante un momento. Sostuve la mirada de Marcos y asentí despacio. Luego tomé mi copa de agua, bebí un sorbo y seguí cenando. No hubo discurso. No hubo reclamo. No hubo momento de «te lo dije», porque eso no era lo que yo necesitaba. Lo que pasó en esa mesa no fue una victoria sobre mi hermana. Fue algo más complicado y más triste que eso. Fue el instante en que comprendí que había pasado 17 años siendo invisible para las personas que más amaba, y que una parte de mí había aprendido a vivir con eso también que ya casi no dolía. Y darse cuenta de que algo ya no duele, cuando antes era una herida abierta, es en sí mismo un tipo de pérdida.
Después de la cena, Valeria me esperó en la entrada mientras los demás recogían la mesa. Me dijo que no sabía, que nunca supo. Me lo dijo con los ojos brillantes y la voz tensa de quien intenta no derrumbarse. Yo le dije que lo sabía, que no sabía. Le dije que no era necesario que me pidiera disculpas, porque las burlas nunca me habían roto, solo me habían enseñado a construir paredes más silenciosas. Se quedó callada un momento largo y luego me preguntó si alguna vez le iba a contar. Le respondí que algún día, cuando pudiera, le contaría lo que me fuera permitido contar. Esa noche manejé de regreso a mi apartamento sola, como siempre. Las luces de la ciudad pasaban por las ventanas del carro como si fueran estrellas moviéndose en la dirección equivocada. Pensé en todas las noches anteriores, en las operaciones que no tienen nombre público, en las decisiones que tomé en oscuridad y silencio, en las vidas que tal vez seguían adelante sin saber que en algún momento alguien como yo había estado desenredando algo que se acercaba a ellas sin que lo supieran. Pensé en mi padre cuando era pequeña y me enseñó que el valor verdadero no necesitaba público. Me lo dijo en una frase corta una tarde, cualquiera, sin solemnidad, como si fuera algo obvio. Pero yo lo guardé en ese lugar donde se guardan las cosas que forman a una persona. Y toda mi vida adulta, sin darme cuenta del todo, había estado siendo exactamente eso que él me describió sin proponérselo. No soy una soldado de escritorio. Nunca lo fui. Fui algo más difícil de nombrar y más difícil de ver. Fui la persona que construye el mapa que otros siguen. La que encuentra la puerta antes de que alguien la necesite. La que trabaja en la oscuridad no porque no le quede otro lugar, sino porque entiende que hay cosas que solo se pueden sostener desde ahí. Marcos me mandó un mensaje 3 días después. Solo decía, si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Lo guardé sin responder. No porque no lo valorara, sino porque aprendí hace mucho tiempo que el reconocimiento más importante no viene de afuera. Viene del momento en que te miras en el espejo a las 3 de la mañana, después de una noche larga, y sabes con exactitud lo que hiciste y por qué lo hiciste. Eso nadie me lo puede dar, y nadie me lo puede quitar.